Cuando me llevaron a ese callejón, mis padres abrazaban a la niña que habían apadrinado y charlaban alegremente con un periodista. Dijeron que verla crecer como cualquier otro niño era la mayor alegría para nosotros como pareja. Todos elogiaron su amabilidad y generosidad. Verlos disfrutar de la felicidad y la fama en realidad me hizo feliz por ellos también. Ojalá no me dejaran tirado muerto en algún campo apartado. Mi cuerpo parecía un trapo sucio, arrojado a un lado por un hombre. Me agarró del pelo y golpeó mi cabeza contra el pavimento una y otra vez. La sangre llenó rápidamente mis ojos y el dolor abrasador hizo que mi cuerpo se encogiera y se estirara sin fin. Con las pocas fuerzas que me quedaban, logré presionar el botón de contacto de emergencia una última vez. El tipo se dio cuenta y su sonrisa torcida y maníaca se ensanchó. Me inmovilizó, me empujó el teléfono en la cara mientras se burlaba de mí. Su aliento fétido estaba justo en mi cuello mientras sus manos ásperas rasgaban mi abrigo y buscaban debajo de mi falda. La llamada se realizó y la voz tensa de mi madre se escuchó en la línea. Joe, ¿puedes dejar de causar tanto drama? Hoy es la gran entrevista con los chicos de la montaña. Lisa es el centro de atención y yo le compré ese vestido nuevo. ¿Cuál es tu problema? Espetó. Lisa está enferma. Incluso tuvimos que cambiar el lugar de la reunión. Eres tan antipático, egoísta y mezquino, todo por un vestido. Sus quejas ahogaron por completo mis apagadas súplicas de ayuda. Entonces, la voz de una niña se escuchó desde el otro lado. Señora Smith, no regañe a Joe. No le fue tan bien como a mí en la escuela, y, sin la entrevista, debe sentirse mal. Lisa, no la defienda. Es una niña malcriada que no ha enfrentado ninguna dificultad, continuó mi madre. Señora Smith, no quiero que usted y Joe tengan problemas por mi culpa. Lisa, eres demasiado considerada, dijo mi madre, terminando la llamada. El tono demarcado resonó como una sentencia de muerte. El hombre estrelló el teléfono contra el suelo y los pedazos destrozaron cualquier esperanza que me quedaba. Mi pecho ardía de odio. Odio por haber confiado en ellos, por haberlos incluido como mis contactos de emergencia. Odio saber que cada niño que apadrinaban importaba más, pero aún así tenía esperanzas por ellos. La noche se alargó dolorosamente. Cada segundo parecía una muerte lenta. En un momento dado, el hombre agarró un ladrillo del arcén, miró hacia abajo, a mi cuerpo de muñeco de trapo, y soltó una risa salvaje. Dejó caer el ladrillo sobre mi cabeza. Cada golpe fuerte parecía desgarrarme el ser. El sabor metálico de la sangre abrumaba mis sentidos. Era como un perro callejero, que apenas se aferraba a la vida. Mi pecho se sacudía y se convulsionaba violentamente hasta que el ladrillo golpeó mi cabeza una segunda vez, luego una tercera. La noche estaba completamente oscura y ya no podía sentir dolor. Solo las frías lágrimas de sangre en mi rostro me escocían la piel. Mi alma voló por encima de mí, observando mi cuerpo apenas vestido, magullado y maltrecho, con la sangre brotando de mi cráneo destrozado. Torcí mis labios con una expresión de oscura diversión. Si mis padres me vieran así, tal vez se darían cuenta de que ningún otro niño lo había pasado peor que yo. Las lágrimas brotaron de nuevo, empujando mi alma con fuerza hacia el hospital. En la habitación del hospital, los periodistas ya se habían ido. Mi madre abrazaba a una chica de 18 años, igual que yo, en la flor de la juventud. La chica llevaba un vestido blanco, el mismo que yo había guardado en mi carrito durante meses, que mi madre nunca me compró. Extendí la mano para limpiarme las lágrimas de sangre de los ojos. En ese momento, mi padre entró con 2 cajas de leche, calentándolas cuidadosamente con agua caliente antes de verterlas en tazas y llevárselas a Lisa. Bebe con cuidado, está caliente y necesitas comer para el resfriado y la fiebre, dijo. Un amor paternal tan fuerte, yo también lo sentía. Pero ¿cuándo dejó mi padre de alimentarme con amor con leche tibia y medicamentos? Recuerdo el día que conocimos a Lisa. Mis padres me llevaron a hacer trabajo voluntario para que comprendiera las dificultades del mundo. El padre de Lisa tenía problemas mentales y su madre murió joven. Durante el viaje en coche, me repetían una y otra vez que fuera amable y amigable con la niña, que no la intimidara. En la casa de Lisa, en la habitación vacía, estaba parada en el centro esta niña pálida, que incluso llevaba sandalias en un clima gélido. Su mirada realmente me impactó.
Me quité el abrigo de inmediato para dárselo, aunque yo también tenía frío. Después de volver a casa, Lisa le escribía a mi madre. Sus palabras inocentes estaban llenas de añoranza por mis padres. Cada carta era seguida por una transferencia de dinero de mi madre a Lisa. En aquel entonces no le daba mucha importancia. Incluso alardeaba ante mis amigos y compañeros de clase sobre lo maravillosos que eran mis padres. Pero me di cuenta de que las cosas empezaban a cambiar. Mi ropa nueva desapareció porque Lisa la necesitaba más, me explicaron mis padres. Mis juguetes también desaparecieron, ya que utilizaron el dinero para comprarle útiles escolares. Lloré y me porté mal, pero mi padre me acusó de ser egoísta y de no tener compasión. Nunca entendí por qué las dificultades de Lisa tenían que venir a costa mía. Hasta que me gradué de la escuela primaria, Lisa ingresó en la mejor escuela secundaria del condado. Su trágica historia de vida atrajo la atención y mis padres, las almas bondadosas que la patrocinaron, recibieron elogios. Los periodistas invadieron nuestra casa, entrevistando a mis padres, sacando fotos y filmando videos. Mis padres se convirtieron en celebridades locales. Donde quiera que iban los saludaban e incluso recibían fruta extra de los vendedores. Los trabajadores comunitarios los visitaban de vez en cuando para mostrar su gratitud. Gracias al revuelo mediático, las cuentas de redes sociales de mis padres ganaron 300,000 seguidores en tan solo un mes. Todos los días, los fans los colmaban de elogios por sus actos generosos. La gente elogiaba su carácter noble y su voluntad de ayudar a los demás. En la vida real y en línea, mis padres eran vistos como las personas más amables. Lisa era verdaderamente considerada. Para cumplir los deseos de mis padres, les presentó a varios niños necesitados de su pueblo. En poco tiempo, mis padres cubrían los gastos de manutención y escolaridad de casi todos los niños del pueblo. Lisa tampoco se olvidó de contribuir. Hizo que los niños estuvieran con ella en la televisión, llorando y elogiando la amabilidad de mis padres con los periodistas. Incluso su condado envió a mi mamá y a mi papá varias pancartas de reconocimiento. Envueltos en todos estos elogios, mis padres no podían dejar de sonreír. Incluso cuando tuvimos que vender 2 de nuestras 3 casas y apenas podíamos permitirnos comprar verduras de hoja verde, recogiendo las verduras sobrantes que los vendedores no querían, se mantuvieron contentos. Esto continuó hasta que mi abuela enfermó y necesitó hospitalización. Fue entonces cuando me enteré de que mi padre había gastado hasta sus últimos ahorros. No podíamos pagar el tratamiento y ella falleció. Estaba furiosa, furiosa. Fui corriendo al pueblo de Lisa. ¿Te das cuenta de que mi abuela se ha ido para siempre por tu culpa y por esos niños que trajiste? Lisa, siempre tan sumisa en público, finalmente mostró sus verdaderos colores, sonriendo de oreja a oreja. ¿Es mi culpa que tus padres fueran tontos? Le di una bofetada con rabia, sin saber que eso desataría su venganza contra mí. Lisa empezó a acercarse a mis padres y prometió quitarme todo. Cuando llegué a casa, mi padre me devolvió el cachetazo por haberle pegado a Lisa. Joe, ¿por qué crié a un hijo tan egoísta y desagradecido? Ayudar a esos niños fue un acto noble. La muerte de tu abuela se debió a que era mayor. La medicina no la habría salvado. ¿Cómo pudiste ser tan malvado como para golpear a Lisa? Miré a mi padre con incredulidad. ¿Su miseria le daba derecho a desconectar a mi abuela? Lisa entonces me llamó como un pavo real triunfante. Joe, suplícame de rodillas y tal vez te devuelva un poco a tus padres. Recordar todo esto me amargó el corazón. Me sentí desgarrado por dentro, tenía un fuerte dolor de cabeza y sentía que había olvidado muchas cosas, como el amor que sentía por mis padres. Salté a otra cama de hospital y miré con envidia a una familia de 3. Justo en ese momento entró un médico y mi padre se puso de pie, nervioso. Enfermera, ¿mi hija no tiene fiebre? ¿Por qué mencionar qué? El médico miró a mi padre. Probablemente deberías hablar con ella sobre prácticas seguras. El médico se fue y mis padres se quedaron estupefactos. Lisa, ¿qué quiere decir el médico con eso? ¿Cómo puedes tener novio? Lisa se derrumbó, llorando histéricamente y temblando. Tía, me obligaron. Algunos matones de la escuela se meten con las chicas inteligentes. Si no lo hacía, me golpeaban y me encerraban en el baño. Papá sintió una punzada y se volvió para regañar a mi mamá.
Fuiste demasiado dura con Lisa. Esto es acoso escolar. Necesitamos hablar con la escuela mañana. Mamá abrazó fuerte a Lisa. ¿Por qué no me lo dijiste? Te hubiera ayudado. Me sentí aburrida, con ganas de bostezar. Solo mis padres creerían las mentiras de Lisa. Una vez pasé por la escuela de Lisa y la vi fumando, del brazo de un chico tatuado, intimidando a un niño con anteojos. Cuando le dije a mi madre que Lisa estaba usando su dinero para portarse mal, fumando, bebiendo, teniendo novios, intimidando, no me creyó. Me llamó maliciosa y celosa. Lisa era tan dulce y se portaba tan bien. ¿Cómo? No me creyó. Me llamó maliciosa y celosa. Lisa era tan dulce y se portaba tan bien. ¿Cómo podía ser como la describí? Desde ese día, mis padres confiaron más en Lisa que en mí. Pensaban que los niños a los que ayudaban, a pesar de sus vidas difíciles, eran mucho mejores que yo, más diligentes y moralmente rectos. Y yo era solo una mentirosa malcriada. A menudo me preguntaba por qué no estaba a la altura de esos extraños, aunque yo era su propia hija. Tal vez sea porque no les di honor ni aplausos. Cuando Lisa terminó sus 4 gotas, mis padres la llevaron con delicadeza a casa. En el camino, mamá dijo de repente, ¿deberíamos recoger a esa diablita en el camino de regreso? Su turno está terminando. Papá frunció el ceño. Está en un bar en lugar de estudiar. Prefiero romperle las piernas que levantarla. Lisa chasqueó los labios. Está bien, señor Smith. Joe se ha vuelto curioso. Ya se le pasará. Las palabras de Lisa hicieron que mis padres sonrieran de orgullo. Mamá le dio un golpecito juguetón en la nariz a Lisa. Eres muy inteligente. Ojalá Joe fuera tan sensato como... Me emocioné mucho cuando vi a los 3 dirigiéndose hacia mi trabajo en el bar. Después de mis exámenes, trabajé allí para ahorrar para la universidad. A pesar de su naturaleza turbia, pagaban bien. El dinero de mis padres era para los niños que apadrinaban, especialmente para Lisa. El bar estaba cerca de donde encontrarían mi cuerpo, junto al callejón por el que tenían que pasar. A medida que se acercaban, mi emoción crecía. Justo cuando estaban a punto de doblar la esquina, Lisa se puso en cuclillas de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaron como si sintiera un dolor intenso. Señor Smith, me duele mucho el estómago. Mi padre se arrodilló rápidamente, preocupado. ¿Qué pasa? Te llevaré al hospital. Levantó a Lisa sobre su espalda y salió rápidamente del callejón, recostándose boca arriba. Lisa sonrió con una expresión maliciosa. Su comportamiento arrogante era igual que cuando me susurró al oído. Joe, te voy a quitar todo. Casi sentí ganas de reír. Parecía que Lisa sabía que mi cadáver estaba a solo 50 metros de distancia. Tan malvada como siempre, incluso muerta se lucía frente a mí. Esto me recordó el pasado, cuando siempre encontraba excusas para llamar la atención de mis padres. En mis cumpleaños, ellos la mimaban mientras yo miraba. Ya no esperaba con ansias mis cumpleaños. Sabía que terminaría sola con una tarta hasta el amanecer. Con el tiempo, a mis padres también les dejó de importar. Simplemente me daban $100 el día de la fiesta. Ve a tomar el té con tus amigos. Pero para el cumpleaños de Lisa, comenzaban a prepararse con una semana de anticipación. La casa estaría decorada con globos, y le hacían un pastel enorme. Lisa invitaba a los periodistas a su casa para que hicieran gala de su amabilidad. Después de que me quitaron mi cumpleaños, Lisa se hizo cargo del día de mis hijos, de mi graduación, de la Navidad, de todos los eventos que mis padres podrían haber pasado conmigo. Al pensar en esto, mi espíritu se desplazó de nuevo a mi cuerpo. Lo examiné de cerca. Magullado y retorcido por la tortura, parecía una muñeca de trapo. La sangre seca cubría mi cuerpo, pintando una imagen espantosa. Apreté los labios. Seguramente ya me sentía bastante miserable. Seguramente Lisa no puede quitarme mi funeral. ¿Verdad? Una vez fuera del callejón, Lisa se aferró al cuello de mi padre. Señor Smith, ya no me duele el estómago. Vámonos a casa. Mi madre se tocó la frente. Niña tonta, no soportes el dolor. Si necesitas ir al hospital, vete. No nos ahorres dinero. Lisa hizo pucheros. Gracias, señora Smith. Conocerla ha sido lo más afortunado de mi vida. Sus palabras hicieron que mis padres se llenaran de lágrimas. De vuelta a casa, papá dejó a Lisa con cuidado en el sofá. Al ver la mesa del comedor vacía, estalló de ira. ¿Qué le pasa a Joe? ¿Es demasiado vago incluso para preparar la cena? Mamá suspiró.
No es solo la cena. Tampoco se ha lavado ni limpiado. Nunca he visto a un niño tan vago. ¿Qué le pasó? En el pasado yo habría gritado. ¿Por qué yo? ¿Por qué Lisa no lo hace? Ella necesita estudiar y yo no. Siempre que decía eso, las manos de papá temblaban de ira. Joe, tu nota es mejor que la de Lisa. Piensas que eres superior solo porque estás en una escuela superior. Los ojos de mamá se enrojecieron y agregó. Joe, tienes el corazón de piedra. ¿No ves que Lisa necesita más tiempo para estudiar para obtener buenas calificaciones? Pensando en esto, una sonrisa sarcástica se dibujó en mi rostro. En ese entonces, Lisa se mudó a mi casa en su primer año de secundaria, alegando que el dormitorio obstaculizaba sus estudios. Luego insistió en que necesitaba mi habitación soleada. Incluso me hizo limpiar su habitación, lavar su ropa, incluso su ropa sucia, ropa interior, todo para no entorpecer sus estudios. Pero solo yo sabía que sus notas estaban retocadas con Photoshop. Un compañero de clase me dijo que las notas de Lisa eran terribles, aunque su boletín de calificaciones siempre era casi perfecto. A veces, al borde de la locura, yo llamaba a Lisa una impostora. Ella lloraba. Señor y Sir Smith, a Joe no le gusto. Déjenme ir. Prefiero que mi loco padre me mate a golpes que molestar a Joe. Cada vez mis padres descargaban su furia sobre mí. Incluso cuando conseguí pruebas de que Lisa había falsificado su boletín de calificaciones, solo creyeron en las lágrimas de Lisa. Al final, me di cuenta de que no era que no me creyeran, sino que no querían que su fantasía perfecta se hiciera añicos. Al menos ya no tengo que demostrar nada. Ahora soy un cadáver, ¿no? En ese momento sonó el teléfono de papá. La llamada era del encargado del bar. Hola, ¿es el señor Smith? Soy el encargado del bar. ¿Por qué Joe no vino a trabajar hoy? Ya furioso, papá perdió los estribos y le gritó al encargado antes de colgar. Mamá salió con 2 platos de empanadillas. Tranquila, la llamaré, se burló papá. ¿Para qué? Nunca había visto a una niña tan desconsiderada desaparecer sin avisar a sus padres. En ese momento, Lisa se acercó. Tal vez esté en casa de su novio. Lo siento, solo estoy adivinando, dijo el señor Smith. Papá se volvió hacia Lisa. Dime qué está pasando. Lisa dudó. Por favor, no le digas que dije esto. Una vez vi a Joe besando a un anciano junto a un coche de lujo. ¿Crees que Joe se está vendiendo por dinero? Siempre ha sido vanidosa y se enoja si me compras cosas. Sus palabras encendieron la ira de papá. Tomó su teléfono para llamarme. Al ver esto, me reí. Nunca podría comunicarse. Mi teléfono estaba destrozado por el diablo. Al ver que no podía comunicarse conmigo, agarró su abrigo, listo para buscarme. Porque gritó furioso. Si encuentro a Joe esta noche, le romperé las malditas piernas. Lisa dijo rápidamente. Señor Smith, no salga. Ni siquiera ha cenado. Joe solía salir corriendo en mitad de la noche todo el tiempo. Ella estará bien y definitivamente regresará pronto. La ira de papá se profundizó ante las palabras de Lisa. Tiró su ropa sobre el sofá, temblando de rabia. Olvídese de buscarla. Preferiría que estuviera muerta ahí fuera. Levanté una ceja. ¿No estoy muerta ya ahí fuera? No quería oír a mis padres gritarme más. Regresé a donde yacía mi cuerpo. Toqué suavemente cada herida de mi cuerpo. Duele, ¿no? Como si me cortaran y me acuchillaran. A mí también me duele. Tengamos padres diferentes en la próxima vida. Bueno, tan pronto como dije eso, lágrimas de sangre se deslizaron por mis mejillas, derramándose sobre mi cabeza maltrecha, creando ondulaciones blancas. ¡Oh! ¡Esa es mi materia cerebral! La noche se desvaneció gradualmente y la luz dorada del sol llenó el callejón. Madrugadores, un trabajador de limpieza descubrió mi cuerpo, horrorizado. Gritó varias veces y llamó a la policía angustiado. Los policías llegaron rápidamente y acordonaron el lugar. Se reunió una multitud ansiosa por ver el espectáculo. Me sentí como un observador que observaba a la gente gesticular animadamente hacia mi cuerpo. Entonces vi a mis padres de pie en la parte de atrás de la multitud. Estaban susurrando, mirándome cubierta con una sábana blanca. Esta chica debe haber estado tramando algo malo, saliendo a altas horas de la noche. No me extraña que algo terrible le haya pasado. ¡Exactamente! Está claro que sus padres no la criaron bien. Asentí con entusiasmo. Sí, mis padres nunca me enseñaron. Estaban demasiado ocupados enseñando a otras chicas.
Tan pronto como mis padres llegaron a casa, Lisa se acercó corriendo. Señor Smith, señor Smith, ¿encontraron a Joe? Papá, todavía furioso, dijo, ni se te ocurra hablar de eso. Pasamos por la escena de un crimen. La policía había acordonado el lugar. Mamá agregó, Lisa, no salgas de noche. ¿Y Joe? Espera a que la tenga en mis manos. ¿Y Joe? Espera a que la tenga en mis manos. Siempre está causando problemas. Algún día acabará como esa chica muerta. De repente, papá sacó un boleto de admisión de su bolsillo. Casi lo olvido. Podemos comprobar los resultados del examen de ingreso a la universidad hoy. Lisa parecía asustada. Señor Smith, tal vez debería comprobar los míos en la escuela. Papá se sentó alegremente frente a la computadora. Trabajaste muy duro estos últimos 3 años. Tus calificaciones no serán malas. No te preocupes. Ignorando las protestas de Lisa, papá ingresó su número de examen. Cuando vieron el número rojo 287, ambos se congelaron. Lisa comenzó a sollozar. «Oh, no. ¿Cómo pude haberlo hecho tan mal?» Lisa se dio una bofetada. «Lo siento mucho, señora Smith. Señor Smith, me vino el periodo durante el examen y me desmayé por el dolor». Papá tartamudeó. «Lisa, está bien. Podemos repetir el año si es necesario». Mamá asintió. «Sí, siempre podemos repetir el año. No te preocupes». Pero Lisa estaba desconsolada y se golpeaba de nuevo al verla entrar en pánico. Mamá agarró la muñeca de Lisa. «Lisa, deja de llorar. Joe probablemente no lo hizo tan bien como tú». Papá, nervioso, trató de tranquilizarla. «Bien, veamos la puntuación de Joe». «No ha estado estudiando. Es posible que ni siquiera llegue a los 200 puntos». Me senté en el escritorio de la computadora, balanceando las piernas y bromeando. «Adelante, puede que haya una sorpresa». Para demostrar lo mala que sería mi puntuación, papá se sentó inmediatamente frente a la computadora y escribió mi número. Cuando apareció la puntuación 689, los 3 se quedaron atónitos. Mamá se levantó de un salto. ¿Cómo consiguió Joe sacar una nota tan alta? Papá se sacudió. Debe haber hecho trampa. Le preguntaré en su escuela cómo se las arregló para hacer eso. Me reí entre dientes. Adelante, pregunta por ahí. Siempre he sido el mejor estudiante. Veamos de quién podría estar copiando. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Mis padres abrieron y se encontraron con un policía, que los miró con profundo pesar. «Padres de Joe, lamento informarles que su hija fue asesinada anoche a las 9 p.m. «¿Qué dijiste?», gritó la voz de mamá. El oficial repitió. «Fue violada y asesinada detrás del bar anoche». El cuerpo de mamá tembló violentamente y un gemido agudo y penetrante escapó de su garganta, medio ahogado por el dolor. Papá se apoyó en la pared para sostenerse. Su rostro se contraía sin control por la sorpresa. Las lágrimas caían del rostro de mamá, acompañadas por su cuerpo tembloroso. En la fría morgue, mi cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca. Mamá se acercó temblando, con los dedos temblorosos mientras retiraba la sábana. Mi cara destrozada apareció, magullada y acuchillada, como si fuera una pesadilla. Mamá me miró horrorizada, con la frente cubierta de sudor y el rostro temblando de miedo. Ella, tu hija mostró signos de agresión sexual y 72 lesiones en los tejidos blandos. Le golpearon la cabeza con un ladrillo 28 veces. Mamá agarró la mano del oficial con las venas hinchadas por el esfuerzo. ¿Cómo puedes estar segura de que esta es mi hija? No se parece a mí. Seguí su mirada hasta mi propio rostro. Sí, ahora realmente no se parece a mí. El dolor en el momento de mi muerte era insoportable. Mi rostro estaba distorsionado y aterrador, con una sonrisa torcida y rígida. La mitad de mi cabeza estaba hundida, y el globo ocular del ojo que me quedaba sobresalía. El policía le dio una palmadita en la mano con simpatía. Sé que esto es difícil de aceptar para ti. Hemos hecho una prueba de ADN. Ella es, en efecto, tu hija. Mi madre se derrumbó, llorando histéricamente. Esa no puede ser mi hija. Mi hija era tan obediente y se portaba tan bien. ¿Cómo pudieron asesinarla tan cruelmente? Escuché sus palabras y me reí. Obediente y de buena conducta. Siempre dijeron que yo era egoísta y carecía de empatía, que no estaba en el camino correcto. Es curioso que ahora que estoy muerta, me llame obediente. ¡Qué ironía! En ese momento, mi padre llegó a la morgue, apoyado por Lisa. Tuvo la misma reacción que mi madre al ver mi cuerpo. Sus dedos temblaban.
Ella, oficial. El policía lo tranquilizó rápidamente. Por favor, mantenga la calma. Yo solo tengo una hija. ¡Mi hija! La voz de mi padre era ronca y triste, muy parecida a la de un padre desconsolado que ha perdido a su hija. Señor Smith, no se preocupe. Haremos todo lo posible para atrapar al asesino. Necesito preguntar. ¿Su hija llamó a la señora Smith antes de morir? ¿Dijo algo? Según nuestra investigación, es probable que estuviera con el asesino en ese momento. Las palabras del policía los dejaron a ambos en estado de shock. Mi madre, con el cuello rígido, no podía tragarse los sollozos. Ella debe haber recordado aquella llamada donde le pedí que no se preocupara por un vestido recién comprado. Mi padre, temblando y lloroso, sollozando en silencio, recordó la entrevista con los periodistas, instando a mi madre a colgar. En el silencio sepulcral, mi padre de repente se desplomó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Me hubiera gustado que la policía supiera que mis padres ignoraron el grito de ayuda de su hija porque iban a llevar a una chica de 18 años de las montañas al hospital por una ETS. Cuando mi padre volvió en sí, ya era de noche. Observé desde la ventana cómo Lisa consolaba a mi hija. Padres. Mi padre, temblando, dijo: Lisa, gracias. Sin ti, no sé cómo podría superar esto. Lisa negó con la cabeza. Señor Smith, no se preocupe. Aunque Joe ya no esté, siempre seré su hija. Las lágrimas corrían por el rostro de mi padre mientras sostenía con fuerza la mano de Lisa. Mi madre miró a Lisa con aprecio. Es tan agradable tenerte, Lisa. Los observé a los tres juntos en su escena reconfortante. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Me pregunto qué pasará cuando mis padres descubran quién es el responsable de mi muerte. Seguirán estando agradecidos con Lisa. Al ser un caso penal, mi historia recibió mucha atención, no solo en las noticias locales, pero los medios de comunicación y las noticias del entretenimiento querían saber la primicia. Vi a mis padres aparecer de nuevo en cámara, con la cabeza en alto. ¿Ves? Yo también puedo hacer que mis padres salgan en las noticias, ¿no? Lisa se esforzó para que se olvidaran rápidamente de mí, trayendo a todos esos niños que mis padres apadrinaron. Bien, Lisa se esforzó para que se olvidaran rápidamente de mí, trayendo a todos esos niños que mis padres apadrinaron. Se rieron y lloraron con mis padres. Al ver que mi casa estaba más ocupada que cuando estaba viva, asentí con satisfacción. Perfecto. Perder a su verdadera hija y reemplazarla por tantos otros niños. Lisa incluso se puso en contacto con los periodistas para compartir todas las buenas acciones que mis padres hicieron a lo largo de los años. Los periodistas se emocionaron mucho. Hicieron que mis padres posaran con los niños a los que apoyaban, mostrando gratitud. Con la ayuda de Lisa, en tan solo unos días, mis padres olvidaron su dolor y se volcaron de nuevo en su trabajo de caridad. Incluso cuando la policía llamó para informarles sobre mi caso, no le dieron importancia, diciendo que estaban demasiado ocupados para hablar. Hasta que un día, Lisa y algunos niños de su pueblo llevaron a mis padres a una agencia inmobiliaria. Me reí hasta que se me saltaron las lágrimas. Era el objetivo final de Lisa, exprimir hasta el último centavo de mi familia. Lisa y los niños se arrodillaron frente a mis padres y lloraron. Joe se ha ido, pero todos cuidaremos de ustedes. Me voy al extranjero a estudiar la universidad. Cuesta mucho, pero les prometo que ganaré mucho dinero para mantenerlos. Como las calificaciones de Lisa no la podían llevar a una universidad pública aquí, se negó a repetir el año. Entonces, planeó estudiar en el extranjero. Para poder pagarlo, mis padres vendieron su única casa a un precio bajo y le dieron el dinero a Lisa y a los niños que mantenían. Lisa conocía bien a mis padres. Ese día llamó a un grupo de periodistas. En el escenario, bajo todas las cámaras y flashes, mis padres se veían emocionados. En poco tiempo, su obra de caridad estaba de nuevo en todos los medios. De vez en cuando, alguien en Internet se preguntaba, ¿no es raro que su hija haya muerto y que hayan seguido adelante tan rápido? Al verlos, no me sorprendí en absoluto. Esta era mi familia. El amor brillaba bajo los focos y se esfumaba cuando se apagaban. Mientras mis padres disfrutaban de la gloria mediática, Lisa tomó el dinero de la casa y, con los niños, se fue de fiesta a un club, bebiendo champán de $1,000 y comiendo platos de fruta de $100.
Hasta mi asesino se estaba divirtiendo con una parte de ese dinero, burlándose de la estupidez de mis padres, burlándose de ellos por ser falsos e ignorantes. Verlos a todos felices me produjo una sensación de alegría retorcida que casi me hizo llorar de nuevo. Solo cuando la policía arrestó al asesino, mis padres no tuvieron más opción que visitar la comisaría. En cuanto llegaron, mi padre agarró la mano del policía. Oficial, tengo asuntos importantes. Confío en usted con el caso de mi hija. Las cejas del policía se alzaron. ¿De qué estás hablando? El policía frunció el ceño. La muerte de tu hija fue brutal. Hemos estado despiertos toda la noche intentando llevar al criminal ante la justicia. Sin embargo, cuando te pedimos que vengas para interrogarte, no te molestas en aparecer. ¿Qué podría ser más importante que el caso de tu propia hija? En ese momento, Lisa se puso delante de mi mamá y mi papá. Agente, no los culpes. Han estado ayudando a otros niños necesitados estos últimos días. El policía sonrió. Está bien, de acuerdo. En ese caso, todos ustedes vengan conmigo a la sala de interrogatorios. Ni siquiera podía soportar mirar a esos tres, así que me dirigí a la sala de interrogatorios. Dentro estaba sentado el padre biológico de Lisa. Ver al hombre trajo recuerdos de esa noche. Dolor y humillación inundaron mi mente. Apreté los puños. No quería nada más que destrozarlo. Los policías golpearon la mesa. ¿Por qué mataste a Joe? El hombre esposado tenía saliva goteando de sus labios, luciendo trastornado. Ella era mi esposa. La ira del policía estalló mientras arrojaba un informe de evaluación psicológica frente al hombre. Deja de fingir. No tienes ninguna enfermedad mental, dijo el hombre, que no pudo mantener la farsa, y borró su sonrisa torcida, para luego soltar una risita espeluznante. Quizá quieras preguntarle a mi hija sobre eso. Ella dijo que Joe era una molestia y que yo podía hacer lo que quisiera. Sin su ayuda, tal vez no lo hubiera logrado. Oficial, no todo es culpa mía. Esa sonrisa familiar me provocó escalofríos en la columna. Esa era la cara que tenía cuando me violó. Mis padres habían estado ayudando a Lisa en primer lugar porque pensaban que su padre tenía una enfermedad mental y un pasado trágico. ¿Qué pasaría si mis padres supieran la verdad? ¿O si los periodistas se enteraran? Pensar en ello me emocionó. Floté hasta el vestíbulo de la estación de policía, que ahora estaba lleno de conmoción. Los dedos de mi madre temblaban mientras hablaba. Lisa, ¿cómo pudiste hacer esto? Te apoyamos, incluso vendimos nuestra casa para enviarte al extranjero, y así es como nos pagas. Tu padre mató a mi hija. Lisa se arrodilló y suplicó. Mamá, no lo sabía. Nunca pensé que él haría algo así. Es un enfermo mental. No estaba pensando. Mi padre apartó a Lisa a un lado. La policía dijo que tu padre no es un enfermo mental. Tú y él nos han estado mintiendo desde el principio. Oh, que alguien me diga, ¿cómo puedes ser tan cruel? Lisa, al darse cuenta de que no podía seguir actuando, se puso de pie. Por primera vez, mostró su verdadero rostro frente a todos. ¿Por qué me gritas? ¿Qué tienes que ver conmigo, vieja bruja? Mi madre miró a Lisa, sorprendida. ¿Eres siquiera humana? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo me acabas de llamar? ¿Dónde está tu conciencia? Lisa se rió histéricamente. ¿Me ayudaste? ¿Sin los periodistas lo habrías hecho? Deja de hacer el ridículo. Joe apenas se fue y tú eres muy rápido para pintarte como santos en Internet. Me da asco que Joe os haya tenido a vosotros dos como padres. Me da asco que Joe os haya tenido a vosotros dos como padres. Ah, sí, una cosa más. Si no hubieras amenazado con dejar de financiarme si no entraba en la universidad, mi padre no habría hecho lo que le hizo a tu hija. Ni siquiera un tigre se comería a su propio cachorro, pero tú causaste la muerte de tu propia hija. Bueno, las cosas salieron a la luz antes de lo que pensaba. Pensé que la policía no se enteraría hasta que yo llegara al extranjero. Al escuchar las palabras de Lisa, mis padres se derrumbaron por completo. Tal vez lo que más les dolió no fue mi muerte, sino darse cuenta de que toda la ayuda y el apoyo que me dieron era una broma. Los vi abrazados, llorando, sin sentir nada. Y luego, la escena fue publicada en Internet por los periodistas que estaban esperando. Mis padres volvieron a ser famosos, pero esta vez por las razones equivocadas. En Internet, la gente los destrozó, llamándolos desalmados por ignorar el asesinato de su propia hija.
Algunos dijeron que mis padres eran ingenuos, que habían sido engañados durante más de una década. Otros criticaron a Lisa por ser una estafadora sin corazón que se aprovechaba de la compasión para ganar dinero. Los periodistas, ansiosos por saber más, invadieron mi casa, pero lo único que captaron fueron imágenes de mis padres negándose a abandonar la casa que habían vendido, tachados de gorrones. Resulta que, después de que arrestaran a Lisa y mis padres regresaran a casa, apareció el nuevo propietario. Fue entonces cuando la realidad los golpeó. Su única casa había desaparecido, vendida por las manipulaciones de Lisa. Se aferraron a ella, negándose a irse, hasta que el nuevo propietario los atacó con un cuchillo de cocina. Por supuesto, los periodistas capturaron todo el desastre y lo publicaron en Internet. Mis padres, ya humillados, ahora tenían un nuevo apodo: gorrones. Ver a mi padre transformarse de una figura respetada a una burla despreciada me dio una sensación de satisfacción. ¿Ves? Cuando dejas que la vanidad te ciegue, es solo cuestión de tiempo antes de que te salga el tiro por la culata. Al final, Lisa recibió 20 años de cárcel por colaborar en un asesinato y su padre recibió la pena de muerte. Mi padre no pudo soportar el ridículo en Internet y se desplomó en su apartamento alquilado, paralizado. Si no fuera por los diligentes policías que recuperaron el dinero de su casa, ni siquiera podrían pagar las facturas médicas. En el hospital, mi padre yacía en una cama que despedía un olor desagradable, incapaz de hacer nada, ni siquiera usar el baño solo. Mientras tanto, mi madre luchaba en el vestíbulo del hospital, sin poder usar su teléfono, y tardaba media hora solo en concertar una cita. Mi padre miró a los demás pacientes, rodeados de sus hijos, que les brindaban cuidados. Estaba allí, completamente solo, sin nadie que le ayudara. Lágrimas y mocos le manchaban la cara mientras lloraba. Después de una semana, regresó a casa. Como no podían comprar una casa nueva, alquilaron un lugar barato. Sobrevivieron con el dinero que consiguieron de la venta de la casa, hasta que se les acabó debido a los gastos médicos. Al final, los dos no tenían nada más que los cheques de la asistencia social para sobrevivir. A los 7 años, mi madre, al ser mayor, tuvo que cuidar a una persona que estaba medio paralizada. Un día, se lastimó la espalda y ya no podía levantarse. Ese día lloró a lágrima viva. Si Joe todavía estuviera aquí, se lamentó. En ese entonces, las notas de Joe eran estelares. Uf. Si no fuera por ti, espetó. Siempre te quedas paralizada cuando aparecen los periodistas. ¿Habría tratado yo así a nuestra propia hija? Mi padre también estaba allí, sollozando rígidamente. Tal vez quería discutir, pero ya no podía hablar. Todo lo que podía hacer era llorar, y ahora olía fatal. Al verlos en un estado tan lamentable, no sentí ninguna compasión por ellos. Pensé que era hora de que me fuera. Si hay una próxima vida, espero que Dios no me convierta de nuevo en su hijo. Fin. Una vez, cuando me arrastraron hacia el callejón, mis padres abrazaban a la niña que estaban apadrinando y charlaban alegremente con los periodistas. Verla crecer como cualquier niña normal fue lo más feliz para nosotros como pareja. Todos elogiaban lo generosos y amables que eran. Al ver a mi mamá y a mi papá disfrutando de la felicidad y la fama, yo también me alegré por ellos. Es decir, si no me hubieran dejado en el desierto por muerta en ese momento. Mi cuerpo se sentía como un trapo sucio, arrojado al suelo por el hombre. Me tiró del pelo y golpeó mi cabeza brutalmente contra el pavimento. La sangre me manchó los ojos y la frente al instante, y el intenso dolor hizo que mi cuerpo se encogiera, se estirara y se encogiera de nuevo. Reuní todas mis fuerzas y, en un último arranque de cordura, presioné el botón de contacto de emergencia. El hombre se dio cuenta de lo que hice y sonrió con una sonrisa horrible y demente. Se arrastró sobre mí, sostuvo el teléfono frente a mi cara con aire burlón mientras me mordía el cuello con su boca maloliente. Su mano áspera desgarró mi chaqueta y se deslizó debajo de mi falda. La llamada de emergencia se conectó y escuché la voz de mi madre, molesta, a través del teléfono. «Joe, ¿puedes dejar de causar problemas? La entrevista de hoy con los niños de las montañas es importante y Lisa es el centro de atención. ¿Por qué tienes un problema con el vestido nuevo que le compré?»
Lisa está enferma. Incluso los periodistas cambiaron la ubicación. ¿Cómo puede ser tan cruel, egoísta y mezquino haciendo un escándalo sin fin por un vestido? Sus quejas ahogaron por completo mis apagadas súplicas de ayuda, hasta que oí la voz de una chica en la línea. Señora Smith, por favor no se enoje con Joe. Ella no es tan buena en la escuela como yo, y no tiene periodistas siguiéndola por todos lados. Apuesto a que se siente mal. Lisa no habla por ella. Ella es simplemente una niña malcriada y no ha tenido ninguna dificultad. Señora Smith, no quiero que usted y Joe se peleen por mi culpa. Lisa querida, eres demasiado comprensiva. La llamada terminó con un clic. El tono de marcado sonaba como un número de muertos. El hombre arrojó mi teléfono, rompiéndolo en pedazos, aplastando mi último atisbo de esperanza. El odio llenó mi pecho. Odiaba haber confiado lo suficiente en ellos como para ponerlos como contactos de emergencia. Odiaba saber que cada niño que mis padres apadrinaban era más importante que yo, pero aún tenía esperanzas en ellos. La noche se alargó. Cada segundo se sentía como un doloroso corte en mi cuerpo. No sé cuándo se detuvo el hombre, pero recogió un ladrillo de la calle. Me miró, una muñeca de trapo rota, y se rió histéricamente. Me dejó caer el ladrillo en la cabeza. El dolor se apoderó de mis órganos, y el sabor metálico de la sal y el hierro me inundó la boca. Jadeé en busca de aire, como un perro callejero en medio de un calor abrasador. Mi pecho se estremeció y tembló, hasta que el ladrillo golpeó mi cabeza por segunda vez. La tercera, la noche era terriblemente oscura y ya no podía sentir el dolor. Solo la sangre fría y las lágrimas en mi rostro me escocían la piel. Mi alma se elevó a la deriva. Vi mi cuerpo, expuesto, magullado por todas partes, mi cabeza hecha un desastre sangriento. De una manera retorcida, fruncí los labios. Me pregunté si mis padres me vieran así, ¿seguirían pensando que otros niños eran más lamentables que yo? Lágrimas de sangre fresca surcaron mi rostro nuevamente, y mi alma fue arrastrada con fuerza hacia un hospital. En la sala los periodistas ya se habían ido. Mi madre estaba abrazando a una niña que parecía de mi edad. Tenía 18 años y llevaba un vestido blanco que yo había tenido en mi carrito de la compra durante meses y que mi madre nunca me compró. Me limpié con cuidado la lágrima de sangre que tenía en el rabillo del ojo. Justo en ese momento, mi padre entró en la habitación. Llevaba 2 cajas de leche, las calentaba con cuidado con agua caliente. Las abría, las vertía en una taza y se la acercaba a la boca a Lisa. Está caliente. Bébela con cuidado. Cuando estás enferma y tienes fiebre, necesitas comer algo. Qué amor paternal, el que yo tenía en su día. ¿Cuándo dejó mi padre de cuidarme con tanta atención? Ah, ya lo recuerdo. Fue el día que conoció a Lisa. Mis padres me habían llevado a trabajar como voluntaria, pensando que necesitaba aprender sobre las dificultades. Como el padre de Lisa tenía una enfermedad mental y su madre había fallecido, durante el camino me decían una y otra vez que fuera amable con Lisa y que no la intimidara. Cuando llegamos a la casa de Lisa, al ver las paredes desnudas, la pequeña y pálida figura de Lisa parada en medio de la casa destartalada, y sobre todo al ver que llevaba sandalias en un clima bajo cero, me impactó mucho. Me quité inmediatamente la chaqueta de plumas y se la di, aunque yo también tenía frío. Después de que regresáramos a casa, Lisa le escribía cartas a mi madre cada pocos días, palabras infantiles llenas de añoranza por mis padres. Cada vez que escribía, mi madre le enviaba dinero. En aquel entonces no le daba mucha importancia. Incluso alardeaba ante mis compañeros de clase y amigos de lo buenas personas que eran mis padres. Pero empecé a notar los cambios. Ya no me compraban ropa nueva porque Lisa la necesitaba más. Mis juguetes se habían ido porque Lisa necesitaba útiles escolares. Lloré, hice una escena. Mi padre me regañó por ser egoísta, por falta de empatía. Pero nunca lo entendí. La desgracia de Lisa no era culpa mía. Entonces, ¿por qué tenía que sufrir para que ella fuera feliz? Cuando me gradué de la escuela primaria, Lisa entró en la mejor escuela secundaria de nuestro condado. Los medios locales se hicieron eco de su historia y mis padres, los generosos patrocinadores de su educación y vida, fueron elogiados por Lisa. Los periodistas invadieron nuestra casa, entrevistando a mis padres, tomando fotografías y videos. Mis padres se convirtieron en celebridades locales. Recibían saludos en todas partes y fruta extra en el mercado. A veces, los trabajadores comunitarios los visitaban
y les agradecían efusivamente. Sus cuentas personales incluso ganaron 30,000 seguidores ese mes debido a toda la cobertura mediática. Todos los días, los fanáticos dejaban comentarios elogiando su gran generosidad. Los elogiaban por su naturaleza noble y servicial. Mi mamá y mi papá se hicieron conocidos como personas de buen corazón, tanto en línea como fuera de ella, gracias a toda esa admiración. Y Lisa, la hija obediente que siempre ha sido, se adelantó y les presentó a varios niños pobres de su pueblo, cumpliendo así sus deseos. Con el tiempo, mis padres se hicieron cargo de los gastos de manutención y escolarización de casi todos los niños del pueblo de Lisa. Lisa no se olvidó de recompensarlos por su generosidad. Ella y los niños del pueblo aparecieron en la televisión, llorando ante los periodistas mientras elogiaban el gran corazón de mis padres. Incluso el condado los reconoció con varias banderas de honor. Atrapados en el torbellino de elogios, mis padres sonreían con más frecuencia, incluso después de vender casi todas nuestras casas, dejando solo una vieja y destartalada, estaban bien. Incluso cuando no podíamos permitirnos comprar verduras frescas y teníamos que recoger las sobras de los vendedores, ellos seguían encontrando alegría en todo. No me di cuenta de la magnitud de la situación hasta que mi abuela enfermó y mi padre gastó todos sus ahorros. Ella falleció sin recibir tratamiento médico porque no podíamos pagarlo. Estaba furiosa y me fui corriendo al pueblo de Lisa. ¿Te das cuenta?, le grité. Por tu culpa y por estos niños, mi abuela se ha ido para siempre. Esta niña, que siempre había sido tan humilde frente a los demás, finalmente mostró su verdadero rostro, sonriendo alegremente. ¿Es culpa mía?, pregunté. Tus padres fueron unos tontos. No pude contenerme y le di una bofetada. Esa bofetada enfureció a Lisa y desató su necesidad de venganza. Empezó a acercarse a mis padres y juró que me quitaría todo. Cuando volví a casa ese día, mi padre me devolvió la bofetada. Joe, ¿cómo crié a una persona tan egoísta y desagradecida? Ayudé a esos niños por bondad. Tu abuela era vieja. Sin importar el trato que le dieran, no habría vivido mucho. ¿Entiendes? Fuiste lo suficientemente malvado como para golpear a Lisa. Miré a mi padre con incredulidad. ¿Su situación justificaba dejar morir a mi abuela? Lisa, sintiéndose victoriosa, me llamó después de todo. Joe, ponte de rodillas y ruega. Te devolveré lentamente a tus padres. Mientras pensaba en el pasado, un dolor amargo y agudo se apoderó de mi pecho. Me dolía la cabeza. Tal vez era solo mi imaginación, pero sentía que había olvidado muchas cosas, como mi amor por mis padres. De repente, salté a otra cama de hospital, balanceando las piernas, observando una escena familiar feliz. En ese momento entró un médico y mi padre se puso de pie nervioso. «Enfermera, solo tenía fiebre. ¿Por qué es un problema de verrugas?», le miró el médico. Quizás debería aconsejarle a su hija que tenga menos novios y darle un poco de educación sexual. Cuando el médico se fue, mis padres, alarmados, se pusieron de pie. «Lisa, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que tienes novio?», se quebró Lisa, sollozando histéricamente. «Tía, me obligaron. En la escuela hay una pandilla que se mete con los buenos estudiantes. Si no obedecía, me golpeaban y me encerraban en el baño todos los días». Mi padre se tensó y se volvió bruscamente hacia mi madre. «¿Ves lo que hiciste? Lisa está sufriendo acoso escolar. Tenemos que hablar con la escuela sobre esto». Mi madre, con el corazón adolorido, abrazó a la niña. «Lisa, ¿por qué no me lo dijiste? Te hubiera ayudado». Mientras tanto, yo estaba aburrida hasta las lágrimas, lista para quedarme dormida. ¿Acoso escolar? Solo mis padres se creerían las tonterías de Lisa. Una vez, al pasar por la escuela de Lisa, la vi fumando con un chico tatuado, acosando a un chico que usaba anteojos. Llegué a casa y le dije a mi madre que Lisa estaba despilfarrando su dinero, fumando, bebiendo, saliendo con chicos y acosando a otros. Mi madre no me creyó y me llamó rencoroso y celoso. Lisa siempre parecía comportarse tan bien. ¿Cómo podía ser otra cosa? Fue entonces cuando mis padres ya no confiaron en una palabra de lo que yo decía. Todos los niños a los que ayudaban provenían de entornos trágicos, pero eran mejores que yo, más diligentes y más virtuosos. Me pregunté por qué, incluso siendo su hija, no podía compararme con esos forasteros.
tal vez porque su hija biológica no les trajo honor y aplausos. Lisa, que había terminado su cuarto año, fue cuidadosamente escoltada a casa por mis padres. En el camino, mi madre sugirió de repente: ¿por qué no recogemos a esa hija desobediente nuestra? Es su tiempo libre. Mi padre frunció el ceño. Esa niña desobediente trabaja en un bar. Debería romperle las piernas, no levantarla. Lisa sonrió dulcemente. Vamos, señor Smith. No hay rencores entre ustedes. Joe es curioso, siempre está probando cosas nuevas. Ella es un poco ingenua ahora. Las palabras de Lisa animaron instantáneamente a mis padres. Mi madre le dio un golpecito juguetón en la nariz a Lisa. Eres una chica muy inteligente. Siempre sabes cómo hacerlo feliz. Si tan solo Joe fuera tan sensato como tú. Al verlos dirigirse hacia mi trabajo en el bar, me emocioné. Después de la secundaria, trabajé en un bar para ahorrar para los gastos universitarios. Aunque era caótico, pagaban bien. Mis padres necesitaban su dinero para sus hijos apadrinados, especialmente para Lisa. El bar estaba cerca de donde yo morí. Tenían que pasar por ese callejón. A medida que se acercaban, mi expectación crecía. Pero justo cuando doblaban la esquina, Lisa se agachó de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaban como si sintiera un dolor insoportable. «Señor Smith, me duele el estómago». «¿Me duele?» Mi padre se agachó rápidamente, preocupado. «¿Qué pasa? Déjame llevarte al hospital». Levantó a Lisa sobre su espalda y salió apresuradamente del callejón. Lisa, acostada sobre su espalda, sonrió desafiante. Se veía igual que cuando solía susurrarme al oído. «Joe, te quitaré todo». Casi quería reír. Parecía que Lisa sabía que mi cuerpo sin vida estaba a solo 50 metros de distancia. Sigue siendo tan cruel como siempre. Incluso ahora, no puede evitar presumir frente a mí. Recordé el pasado, cómo Lisa solía inventar excusas para llamar la atención de mis padres en mis cumpleaños, dejándome sola con mi pastel hasta el amanecer. Con el tiempo, a mis padres también les dejó de importar. Simplemente me daban $100 el día de mi cumpleaños, diciéndome: «Ve a tomar el té con tus amigos». Pero cuando era el cumpleaños de Lisa, empezaban a prepararse con una semana de antelación, decorando la casa con globos y horneándole un pastel enorme. Lisa siempre invitaba a los periodistas, demostrando su amabilidad. Después de robarme mi cumpleaños, se apoderó de mi infancia, mi graduación, la Navidad, cada momento con mis padres. Pensando en ello, volví a mi cuerpo. Miré mi cuerpo retorcido y torturado, con sangre seca en mi piel. Una visión aterradora y lastimosa. Me mordí el labio. Supongo que ya soy bastante miserable. Lisa no puede asistir a mi funeral, ¿verdad? Una vez fuera del callejón, Lisa se aferró al cuello de mi padre. «Señor Smith, ya no me duele el estómago. Vámonos a casa». Mi madre tocó la frente de Lisa. «Chica tonta, no escondas tu enfermedad. Ve al hospital si lo necesitas. No ahorres dinero para la señora Smith». Lisa hizo pucheros. «Señora Smith, gracias. Conocerlos es lo más afortunado de mi vida». Sus palabras hicieron que mis padres lloraran de emoción. En casa, mi padre colocó a Lisa con cuidado en el sofá. Al ver la mesa del comedor vacía, estalló en ira. «¿Dónde está Jo? Ni siquiera sabe cocinar la cena». Mi madre suspiró. «No solo la cena, hay ropa sin lavar y la casa no está limpia. Nunca había visto a una niña tan vaga». ¿Cómo terminó así? En el pasado yo le respondía enojada. ¿Por qué yo? ¿Por qué Lisa no lo hace? El hecho de que ella estudie no significa que yo no lo haga. Cada vez que decía eso, mi padre me señalaba con el dedo. «Joe, tus notas son mejores que las de Lisa. El hecho de que estés en una buena escuela no te hace mejor». Los ojos de mi madre se enrojecían. «Joe, ¿eres desalmado? ¿Cómo puedes ser tan poco comprensivo? La escuela de Lisa no es tan buena. Necesita más tiempo para estudiar, para tener buenas notas». Sonreí al recordarlo. Cuando Lisa empezó la secundaria, se mudó conmigo, alegando que su dormitorio afectaba sus estudios. Incluso se apoderó de mi habitación soleada, diciendo lo mismo. Más tarde, me hizo limpiar su habitación e incluso lavar su ropa, pero yo sabía que todas sus notas eran falsas. Tenía compañeros de clase en su clase, y me decían que a Lisa le iba mal, pero ella traía a casa boletines de calificaciones casi perfectos. Cuando la presionaba hasta el límite, la llamaba fraude, y ella lloraba. «Señora Smith, Joe me odia. Déjenme ir».
Aunque mi loco padre me pegue, no quiero molestar a Joe. Mis padres siempre se enojaban conmigo en ese momento. No importaba si tenía pruebas de que sus notas eran falsas. Solo creían en las lágrimas de Lisa. Al final, lo entendí. No era que no me creyeran. No querían despertar de su sueño de elogios. Al menos ya no tenía que demostrar nada. Ahora soy un cadáver, ¿no? En ese momento sonó el teléfono de mi padre. Era el encargado del bar. Hola, señor Smith. Soy el encargado del bar. ¿Por qué Joe no vino a trabajar hoy? Mi padre, que ya estaba furioso, se puso más furioso y regañó al encargado antes de colgar. Mi madre llegó con albóndigas. Tranquila, la llamaré, se burló mi padre. ¿Por qué llamarla? Nunca había visto a una niña tan desconsiderada. Ella se fue sin decir palabra. Lisa se acercó. ¿Quizás Joe fue a casa de su novio? Lo siento, señor. Smith, solo estoy adivinando. Papá se volvió hacia Lisa. Dime qué está pasando. Lisa se mordió el labio y murmuró. Señor Smith, no lo escuchó de mí, pero vi a Joe besando a un tipo mayor junto a un auto lujoso. ¿Cree que Joe se vendió por dinero? Siempre ha sido vanidosa. Se enojaba cada vez que me compraba algo. Las palabras de Lisa encendieron la ira de mi padre. Tomó su teléfono para llamarme. Sonreí mientras lo miraba. Mi teléfono nunca volvería a sonar. Un demonio lo había destrozado. Al ver que la llamada había fallado, mi padre tomó su abrigo para buscarme, porque rugió de ira. Si encuentro a Joe esta noche, juro que le romperé las malditas piernas. Lisa intervino rápidamente. Señor Smith, no salga. Ni siquiera ha cenado. Joe suele salir tarde por la noche. Ella estará bien y definitivamente regresará pronto. Las palabras de Lisa solo alimentaron la ira de mi padre. Tiró su abrigo sobre el sofá, temblando de furia. Olvídate de encontrarla. Es mejor que muera allí afuera. Levanté las cejas. No estaba muerta afuera. No quería ver a mis padres insultándome más. Regresé a mi cuerpo, tocando cada herida en mi cadáver. Te duele, ¿verdad? Como si te estuvieran cortando con cuchillos. Debe ser así. A mí también me duele el corazón. No tengamos padres tan moralistas en nuestra próxima vida, ¿de acuerdo? En cuanto terminé de hablar, lágrimas de sangre rodaron por mis mejillas, salpicando mi cabeza maltrecha, creando ondulaciones blancas. Oh, eso era mi cerebro. La noche se desvaneció cuando la luz de la mañana, dorada y brillante, inundó el callejón. Un barrendero que salió por la mañana encontró mi cuerpo gritando de terror varias veces. Marcó el número de emergencias con lástima. La policía llegó rápidamente y acordonó la zona con cinta roja. Se reunió una multitud, curiosos que señalaban y chismorreaban sobre mi cuerpo. Los observé como un espectador, intrigado por sus reacciones. Entonces, vi a mis padres de pie detrás de la multitud. Se susurraban entre ellos mientras miraban mi cuerpo, cubierto por una sábana blanca. Esta chica debe haber estado preocupada, saliendo a altas horas de la noche, dijo uno. Es culpa suya, dijo otro. Sí, claramente sus padres no la criaron bien, repitió otro. Asentí con entusiasmo. Exactamente, exactamente. Mis padres no me criaron. Estaban enseñando a otra chica, nunca a mí. Cuando mis padres regresaron a casa, Lisa se acercó rápidamente a ellos. Señor Smith, señor Smith. ¿Encontraron a Joe? El pecho de mi padre se agitó con frustración. No pregunten. Nos topamos con una escena de asesinato en el camino. La policía la había acordonado. Mi madre intervino. Lisa, no salgas de noche, y Joe, si la encuentro, le diré lo que pienso. Siempre está por ahí tonteando. Terminará como esa chica que fue asesinada. Apenas había terminado de hablar mi madre cuando de repente mi padre sacó un ticket de examen de su bolsillo. Casi lo olvido. Hoy podemos comprobar los resultados del examen de acceso a la universidad. Lisa parecía un poco asustada. Señor Smith, tal vez debería volver a la escuela para comprobarlo. Mi padre se sentó frente a la computadora felizmente. Han trabajado muy duro en la escuela secundaria. Sus resultados serán excelentes, no se preocupen. Ignorando las protestas de Lisa, introdujo el número del examen. Cuando apareció el número 287, se quedaron atónitos. Lisa comenzó a sollozar. ¿Por qué me fue tan mal?, gritó, dándose una bofetada. Señor Smith, lo siento mucho. Tuve calambres durante el examen. Pensé que podría aguantar, pero me desmayé. Los labios de mi padre temblaron. Lisa está bien, siempre podemos repetirlo el año que viene.
Mi madre asintió, temblando. Sí, sí, podemos repetirlo. No hay necesidad de apresurarse. Pero Lisa, sin escuchar, se dio otra bofetada. Al ver la ansiedad y el dolor de Lisa, mi madre le agarró la muñeca. Lisa, no llores. Probablemente a Joe le fue peor que a ti. Mi padre entró en pánico. Ya ha recuperado la cordura, ¿no? Vamos a comprobar la puntuación de Joe. Ella nunca estudia. Apuesto a que ni siquiera llegó a 200. Moví las piernas, me senté sobre la computadora y sonreí. Échale un vistazo. Tal vez haya una sorpresa que demuestre mi pobre rendimiento. Mi padre se sentó rápidamente y marcó el número de mi ticket de examen. Cuando apareció la puntuación 689, los tres nos quedamos sin palabras. Mi madre se puso de pie, sorprendida. ¿Joe lo hizo también?, balbuceó mi padre. Seguro que hizo trampa. Espera, voy a preguntarles a sus profesores cómo la dejaron hacer trampa. Los miré, divertido. Adelante, pregúntales. Siempre he sido la mejor de la clase. Solo tienes que ver quién me dejó hacer trampa en todos los exámenes. En ese momento, un golpe en la puerta los interrumpió. Mis padres abrieron y encontraron a un policía que parecía arrepentido. Señor y señora Joe, lamento informarles que su hija fue asesinada anoche a las 9 p.m. ¿Qué dijo? La voz de mi madre era cortante. El oficial repitió. Fue violada y asesinada en el callejón detrás del bar anoche. El cuerpo de mi madre se estremeció violentamente y sus gritos se ahogaron en su garganta. Mi padre se apoyó contra la pared y sus músculos faciales se contrajeron sin control por la conmoción. De repente, las lágrimas cayeron de las mejillas de mi madre. Junto con ellas vinieron sus temblorosas convulsiones. En la fría morgue, mi cuerpo yacía debajo de una sábana blanca. Temblando, mi madre caminó hasta mi cama. Sus dedos temblorosos retiraron la sábana que me cubría. Mi cabeza destrozada se veía a través de ella. Los moretones y la sangre seca en mi cara me hacían parecer un demonio del infierno. El horror llenó los ojos de mi madre. El sudor le caía sobre la frente. Su rostro se contraía en estado de shock. Ella. Su hija fue atacada antes de morir, con 72 heridas en los tejidos blandos, y su cabeza fue golpeada 28 veces con un ladrillo, dijo el oficial. Mi madre apretó con fuerza la mano del oficial, con las venas hinchadas. ¿Cómo? ¿Cómo puedes estar seguro de que es mi hija? Mi hija no se parece a eso. Señaló mi rostro. Su voz era seca y ronca. Seguí su mirada hasta mi rostro. Sí, me veo diferente, ¿no? La muerte de una niña de 5 años era muy dolorosa. Mi rostro se veía retorcido y aterrador con una sonrisa deformada y estancada. La mitad de mi cabeza estaba aplastada, y mi ojo, que no estaba hundido, se estaba abultando. El policía le dio una palmadita en la mano con simpatía. Sé que es difícil de aceptar, pero le hemos hecho una prueba de ADN. ¡Es tu hija! Mi madre se echó a llorar histéricamente. ¿Cómo puede ser mi hija? Mi hija era tan obediente y se portaba tan bien. ¿Cómo pudo alguien asesinarla de esta manera? Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme. Obediente y de buen comportamiento, siempre decían que era egoísta, que no tenía empatía, que no llegaría a hacer gran cosa. Es curioso cómo, al morir, de repente me pintó como una niña perfecta. Es ridículo. Justo en ese momento, mi padre entró en la morgue con la ayuda de Lisa. Al ver mi cuerpo, reaccionó igual que mamá. Sus dedos temblaban. Ella, tartamudeó. Oficial. Se detuvo. El policía lo ayudó rápidamente. Por favor, trate de mantener la calma. Solo tuve una hija, mi hija. La voz de mi padre era ronca y triste, sonando exactamente como la de un padre profundamente dolido por la pérdida de su hija. Señor Smith, no se preocupe. Haremos todo lo posible para encontrar quién hizo esto. ¿Puedo preguntarle si su hija llamó a la señora Smith antes de dejarnos? ¿Qué le dijo? Las palabras del oficial los dejaron atónitos. Debe haber recordado la llamada. Me dijo que no la molestara con un vestido nuevo. El cuerpo de papá se estremeció, llorando en silencio. Probablemente recordó haber apresurado a mi madre para que terminara la llamada debido a una entrevista con un periodista. Se instaló un silencio mortal. De repente,
De repente, papá se echó hacia atrás, rígido, con los ojos muy abiertos. Sentí un poco de lástima, deseando que el policía lo supiera. Mis padres ignoraron el grito de ayuda de su propia hija, porque llevaban a niños de las montañas a controles de enfermedades de transmisión sexual en el hospital. Cuando papá se despertó de nuevo, ya era de noche. Me senté en el alféizar de la ventana, mirando a Lisa consolar a mis padres. Los dedos de papá temblaban. Lisa, gracias. Sin ti no podría superar esto. Lisa negó con la cabeza. Señor Smith, no se preocupe. Incluso sin Joe, siempre seré su hija. Mi padre se echó a llorar de nuevo, agarrando con fuerza la mano de Lisa. Mamá miró a Lisa con gratitud. Es tan bueno tenerte, Lisa. Observé su habitual muestra de afecto con una sonrisa burlona. Me pregunté si seguirían estando agradecidos con Lisa una vez que descubrieran quién me había matado. Debido al caso penal, mi situación recibió mucha atención. No solo se hizo eco de ello en las noticias locales, las columnas de chismes y los medios de comunicación online también se apresuraron a informar al respecto. Volví a ver a mis padres en cámara, orgullosa, sacando pecho. ¿Ves? Soy capaz de hacer que mis padres también salgan en las noticias, ¿no? Lisa, tratando de ayudarlos a superar mi situación, trajo a todos los niños que mis padres apadrinaron a nuestra casa. Lloraron y rieron con ellos. Asentí, satisfecha de ver mi casa más animada que cuando yo estaba viva. Eso es genial. Pierdes una hija y ganas muchas más. Lisa se acercó a los periodistas y les contó todas las buenas acciones de mis padres a lo largo de los años. Los periodistas estaban aún más entusiasmados. Hicieron que mis padres posaran con sus niños apadrinados, demostrando su gratitud. Gracias a los esfuerzos de Lisa, en cuestión de días, mis padres olvidaron su dolor y se sumergieron de nuevo en su trabajo de caridad. Incluso cuando la policía llamó varias veces para informarles sobre mi caso, lo rechazaron, diciendo que estaban demasiado ocupados. Entonces, un día, vi a Lisa y a los niños de su pueblo llevar a mis padres a una oficina inmobiliaria. Me reí hasta que lloré. Así que el plan de Lisa desde el principio fue sacarle hasta el último centavo a mi familia. Lisa y los niños se arrodillaron ante mis padres, llorando. Joe se ha ido, pero todos cuidaremos de ustedes. Necesito mucho dinero para estudiar en el extranjero, pero les prometo que ganaré mucho más adelante para mantenerlos. Como Lisa no había obtenido las calificaciones necesarias para entrar en una universidad pública en su país y no quería estudiar más, decidió estudiar en el extranjero. Para conseguir el dinero, mis padres vendieron su casa a bajo precio y se lo dieron a Lisa y a los niños que habían apadrinado durante años. Lisa conocía a mis padres lo suficientemente bien como para invitar a los periodistas ese día también. En el escenario, con las cámaras encendidas, los rostros de mis padres brillaban con una alegría única. Una vez más, el gran corazón de mis padres se convirtió en la historia favorita de los medios. De vez en cuando, alguien en Internet preguntaba, ¿no es extraño que hayan seguido adelante tan rápido después de perder a su hija? Ver su comportamiento no me sorprendió. Así son ellos, padres que prosperan bajo los focos, con un hogar que desaparece cuando se apagan las luces. Mientras mis padres se empapaban de la atención de los medios, Lisa se quedó con el dinero de la venta de la casa de mis padres. Ella y los otros niños que mis padres patrocinaban se pusieron de fiesta en un bar, bebieron licores a precios exorbitantes y comieron platos caros. Hasta mi asesino se quedó con una parte de ese dinero y se lo pasó en grande sin remordimientos. Se rieron de la ignorancia de mis padres, se burlaron de su falsa rectitud y los llamaron tontos. Verlos encontrar su felicidad me llena de alegría, incluso de alegría suficiente para derramar lágrimas de sangre. Hasta que la policía no atrapó al criminal, mis padres no fueron a la comisaría a regañadientes. En cuanto llegó, mi padre le agarró la mano y le dijo: «Oficial, tengo asuntos importantes que atender. Dejo el caso de mi hija en sus capaces manos». El policía frunció el ceño al instante. «¿Por qué estás tan aliviado? Tu hija murió de una manera tan horrible y nosotros, los policías, nos hemos quedado despiertos noche tras noche para llevar al criminal ante la justicia. Pero tú, te hemos llamado a la comisaría varias veces para que dieras una declaración y nunca apareciste. ¿Qué podría ser más importante que el caso de tu hija?». En ese momento, Lisa se puso frente a mi mamá y mi papá. «Oficial, por favor no culpe a mis padres.
Han estado tratando de ayudar a otros niños desafortunados todo este tiempo. El policía soltó una risa fría. Está bien, entonces vengan todos conmigo a la sala de interrogatorios. Miré a los tres, sin siquiera querer mirarlos, y me dejé llevar hacia la sala de interrogatorios. Allí estaba sentado el verdadero padre de Lisa. Al mirar al hombre frente a mí, el dolor y la humillación de esa noche volvieron a inundar mi mente. Apreté los puños con fuerza. No quería nada más que destrozar a ese hombre. El policía golpeó la mesa con la mano. Dime, ¿por qué mataste a Joe? El hombre, esposado, con baba en la comisura de la boca, tenía una expresión siniestra. Era mi esposa. El policía estalló en ira, arrojando la evaluación psicológica frente al hombre. Deja de fingir. No estás enfermo mental en absoluto. Deja de actuar. Una vez que el hombre se dio cuenta de que no podía mantener la farsa, abandonó la expresión retorcida y la reemplazó con una sonrisa extraña, riendo entre dientes. Tal vez debas preguntarle a mi hija sobre eso. Ella fue la que dijo que Joe estaba en el camino y que yo podía hacer lo que quisiera. Sin su ayuda, tal vez no lo hubiera logrado. Oficial, no me culpe por esto. Ver esa sonrisa familiar me provocó escalofríos en la espalda. Esa era su expresión la noche en que me violó. Al principio, mis padres apoyaron a Lisa debido a la supuesta enfermedad mental de su padre y su trágico pasado. Si mis padres se enteraban de la verdad, si los periodistas se enteraban, la idea me inquietaba. Me deslicé hacia el vestíbulo de la comisaría, lleno de gente y bullicioso. Las manos de mi madre temblaban. Lisa, ¿cómo pudiste? Nosotros financiamos tu educación, apoyamos tu vida, incluso vendimos nuestra casa para enviarte al extranjero. Y tu padre mató a mi hija. Lisa se arrodilló, suplicando. Mamá, yo no lo sabía. Nunca pensé que mi padre haría eso. Él está enfermo mental. No tiene control. Mi padre apartó a Lisa. La propia policía lo dijo. Tu padre no está enfermo mental. Tú y tu padre nos habéis estado engañando desde el principio. Dios, ¿alguien puede decirme por qué? ¿Cómo podéis ser tan malvados? Al ver que no podía seguir fingiendo, Lisa se puso de pie, mostrando finalmente su verdadera cara delante de todos. ¿Por qué me estás regañando? ¿Cuál es tu conexión conmigo? ¡Vieja bruja! Mamá la miró con incredulidad. ¿Eres siquiera humana? ¿Cómo te apoyamos todos estos años? ¿Y ahora me llamas así? ¿Dónde está tu conciencia? Lisa se rió histéricamente. ¿Apoyarme? Si no fuera por la exposición mediática, ¿me habrías apoyado? Deja de fingir amabilidad. Apenas unos días después de que Joe falleciera, estabas felizmente exhibiéndote en línea. Me dan asco los padres como tú. Ah, y por cierto, si no me hubieras amenazado con dejar de financiarme si no entraba en la universidad, mi padre no habría hecho lo que le hizo a tu hija. Ni siquiera un tigre hace daño a sus cachorros. Pero básicamente hiciste que mataran a tu hija. Todo esto estalló más rápido de lo que pensaba. Supuse que estaría en el extranjero cuando la policía se enterara. Al oír las palabras de Lisa, mis padres quedaron destrozados. Tal vez lo que más les dolió no fue mi muerte, sino darse cuenta de que sus años de apoyo habían sido una broma. Al verlos a los dos, apoyándose entre lágrimas, no sentí nada. Los periodistas habían capturado toda la escena y la habían compartido en Internet. Mis padres se hicieron famosos, pero esta vez no de una manera positiva, sino a través de duras críticas. En Internet, la gente atacó con saña a mis padres, llamándolos desalmados por ignorar la muerte de su propia hija. Algunos dijeron que eran ingenuos por haber sido engañados durante años. Otros criticaron a Lisa, llamándola desalmada y diciendo que se benefició de su triste historia. Los periodistas invadieron nuestra casa, ansiosos por seguir con las historias. Pero solo encontraron a mis padres, a quienes etiquetaron como holgazanes por ocupar ilegalmente la casa vendida. Resulta que después de que Lisa fuera encarcelada, el nuevo propietario llamó a la puerta. Mis padres salieron de su delirio al darse cuenta de que ya habían vendido su única casa gracias a la persuasión de Lisa. Se negaron a mudarse y se encerraron en la casa, lo que provocó que el nuevo propietario los amenazara con un cuchillo. Este incidente también fue captado por los periodistas y compartido en línea, lo que agregó más vergüenza a su nombre. Holgazán,
Al ver cómo mi padre pasó de ser un hombre respetado a un holgazán, un hipócrita, ciego a la verdad, me sentí muy feliz. ¿Ves? Cuando la vanidad te ciega, al final todo sale mal. Al final, Lisa recibió una condena de 20 años por incitar y ayudar a cometer un asesinato, mientras que su padre recibió la pena de muerte. Abrumado por el abuso en Internet, mi padre se desplomó en el apartamento alquilado y quedó paralizado. Si la policía no recuperaba el dinero de la venta de su casa, no tendría fondos para su tratamiento. En el hospital, mi padre yacía en la cama, apestando. La parálisis le impedía utilizar el baño por sí solo. Mientras tanto, mi madre se paseaba por el vestíbulo del hospital sin poder usar el teléfono y tardaba una eternidad en concertar una cita. Allí tumbado, mi padre vio que había otros pacientes rodeados de familiares, que recibían cuidados y cariño. Pero él estaba allí, solo, sin nadie que le limpiara el cuerpo. Las lágrimas y los mocos le manchaban el rostro tembloroso mientras lloraba. Después de una semana en el hospital, volvieron a casa. Como no podían comprar una casa, alquilaron una barata. Apenas sobrevivieron con el dinero recuperado de la venta de la casa, hasta que los gastos médicos se lo agotaron todo. Al final, sobrevivieron con la ayuda de la asistencia social, apenas logrando sobrevivir. Mi madre, que era mayor y tenía que cuidar a un paciente paralítico, un día se lastimó la espalda y ya no podía levantarse. Ese día lloró histéricamente. Si Joe todavía estuviera aquí en ese momento. En ese entonces, las notas de Joe eran excelentes. ¡Ugh! Si no fuera por ti, de verdad. Cuando llegaron los periodistas, ni siquiera sabías tu propio apellido. ¿Crees que trataría a nuestra verdadera hija de esta manera? Mi padre también sollozó, probablemente queriendo replicar, pero ya no podía hablar. Lo único que pudo hacer fue llorar, lo que hizo que ese olor horrible volviera a salir de él. Pero cuando miré su estado miserable, no pude encontrar ni una pizca de compasión por ellos. Pensé que era hora de que me fuera. Si hay una próxima vida, espero que el destino no me convierta en su hijo nuevamente.